Para entender mejor la aplicación del método de mínimos cuadrados a través de los pasos explicados, tomemos como ejemplo de análisis los datos de masa y diámetro de las esferas con los cuales ya se ha trabajado. Entonces, de acuerdo a lo explicado, el primer método será generar la tabla de datos experimentales. Estos datos son los datos ya conocidos de masa y diámetro de las esferas, de las 6 esferas. La masa medida en gramos, el diámetro medido en centímetros. En el caso de la masa tenemos una precisión de centésimas de gramo y en el caso del diámetro tenemos una precisión de milésima de centímetro. Muy bien. El siguiente paso, paso número 2, será graficar estos datos para observar el comportamiento. Entonces, ahí está. Esta gráfica deberá resultar familiar. Tenemos a la masa en función del diámetro. Este es el comportamiento de los datos experimentales. Por lo que vemos de la gráfica, el comportamiento es no lineal. Al ser un comportamiento no lineal, pues el tercer paso es proponer una ecuación de ajuste, en este caso no lineal, y específicamente la potencial simple, adaptada a nuestras variables. Se propone entonces como ecuación masa es igual a un parámetro A por diámetro elevado a un parámetro B. Debemos encontrar entonces los parámetros A minúscula y B minúscula. El siguiente paso será aplicar logaritmos a esta ecuación para linealizarla. Entonces, aplicando logaritmos, llegamos a esta ecuación. El logaritmo de la masa es igual al logaritmo del parámetro A minúscula más B minúscula por el logaritmo del diámetro. Tenemos esta ecuación y efectuamos un cambio de variable para llevarla a una forma lineal explícita. Entonces diremos, para la nueva ordenada m mayúscula será igual al logaritmo de m minúscula. La nueva abscisa x mayúscula será igual al logaritmo de d mayúscula. El logaritmo de a minúscula es igual a a mayúscula y b minúscula será igual a b mayúscula. Entonces, pasamos de esta ecuación en términos de logaritmos, de acuerdo a este cambio de variable, a esta ecuación de línea recta. Tenemos la nueva ordenada, la nueva abscisa y los parámetros a y b mayúscula. Siguiente paso, generamos la nueva tabla de datos ya linealizados, que en realidad son los logaritmos de la tabla de los datos experimentales, para las nuevas variables. M mayúscula, que es la nueva ordenada, y X mayúscula, que es la nueva abscisa. Entonces, ustedes comprueben que estos son los logaritmos de la tabla anterior. Siguiente paso, ¿qué hacemos con estos datos ahora linealizados? Pues los graficamos para observar el comportamiento. Entonces, en escala decimal, graficamos los datos de las nuevas variables y efectivamente observamos un comportamiento no lineal, un comportamiento lineal. Ese comportamiento lineal se muestra a partir de la línea recta. Entonces, los nuevos datos muestran un comportamiento lineal. ¿Qué hacemos ahora? Pues, como ya tenemos datos linealizados, el siguiente paso será encontrar los parámetros A mayúscula y B mayúscula. ¿Con qué método? Pues ahora aplicaremos el método de mínimos cuadrados. Esto es, tenemos que evaluar todas las sumatorias de ordenadas, abscisas, las sumatorias de los productos y de los cuadrados correspondientes, y para ello se puede elaborar una tabla con todos los datos correspondientes, y a partir de estos valores de las sumatorias obtenidos, entonces aplicar las ecuaciones que ya se conocen para encontrar los parámetros A mayúscula y
B mayúscula. Ustedes comprueben, de acuerdo a los datos de la tabla de los datos linealizados, que este es el valor de la sumatoria de las abscisas. Esta es la sumatoria de las abscisas al cuadrado, la sumatoria de las ordenadas y la sumatoria de las ordenadas al cuadrado. También tenemos la sumatoria del producto y por supuesto que el número de datos en este caso es 6. Muy bien, entonces habiendo ya calculado todas las sumatorias necesarias, pues pasamos a aplicar las ecuaciones para encontrar los parámetros A mayúscula y B mayúscula. Comprueben ustedes, haciendo las operaciones con cuidado, que estos son los valores para A mayúscula y B mayúscula. Cabe aclarar que en esta etapa los parámetros A mayúscula y B mayúscula no tienen unidades porque forman parte de una ecuación que está escrita en términos de logaritmos, ¿no? Y los logaritmos no tienen unidades. Entonces A mayúscula y B mayúscula no tienen unidades en esta etapa. Muy bien. Si bien ya hemos encontrado los parámetros A mayúscula y B mayúscula, resta aún encontrar los asesores correspondientes. Y recordando la ecuación que definen los asesores, tenemos ahí el asesor de A y el asesor de B. Para ello, por supuesto, necesitamos encontrar el valor de delta y el valor de sigma cuadrado, que como ya se han calculado las sumatorias correspondientes y al haber encontrado los parámetros A mayúscula y B mayúscula, podemos también encontrar la sumatoria de las discrepancias. Todo esto, por supuesto, lleva un proceso que debe ser realizado con cuidado, utilizando la calculadora, y ustedes podrán comprobar, realizando ese proceso, que estos son los valores, primero para delta, el delta, y este es el valor obtenido para la sumatoria de las discrepancias al cuadrado. Habiendo obtenido estos dos valores, entonces ya podemos calcular los asesores de A y de B. Haciendo esos cálculos, aquí tenemos el valor de sigma cuadrado, una vez que ya se conoce la sumatoria de las discrepancias. Entonces el asesor de A mayúscula está dado por ese valor y el asesor de B mayúscula está dado por ese valor. Y esos son los valores que se han obtenido para los parámetros A mayúscula y B mayúscula. Una vez que ya tenemos estos cuatro valores, ¿cómo expresamos finalmente la medida de A mayúscula y B mayúscula? Aquí debemos recordar, noten, que como los asesores están utilizando o están escritos en una potencia negativa de 10, en ambos casos, sabemos que la regla en este tipo de asesores es trabajar con solamente una cifra significativa. Esto significa desglosar toda esta potencia de 10 y una vez desglosada la potencia de 10, escribir el resultado solamente con una cifra significativa. Entonces, haciendo eso, están de acuerdo que desglosando este 10 a menos 4 se obtiene 0,0002. Y entonces se trabaja solamente con el 2, porque escrita de esta manera el asesor solo tiene una cifra significativa. Por supuesto que también se debe redondear, ¿no? En este caso, como aquí tenemos 3, que le sigue al 2, pues como es menor a 5, entonces no se aumenta ninguna unidad. Este es en el caso del asesor de A. Vamos al asesor de B. De la misma manera, desglosando esta potencia negativa de 10, tenemos 0,001. Cortamos ahí. Y nuevamente aquí tenemos un 0 que le sigue al 1, menor a 5, y por lo tanto no se aumenta ningún valor, ninguna unidad. Y está, ya tenemos entonces el asesor de A y el asesor de B. Noten que el asesor de A, escrita con una cifra significativa, tiene 4 decimales, y el asesor de B, escrita con una cifra significativa, tiene 3 decimales. ¿Qué debemos hacer entonces con los valores de los parámetros A mayúscula y B mayúscula? Pues tenemos que adecuarlos a este número de decimales en ambos casos. A entonces se escribirá con 4 decimales y B mayúscula se escribirá con
3 decimales, con el redondeo correspondiente. Entonces, ahí está, finalmente tenemos que A mayúscula será igual a 0,6099 más menos 0,002 y con un error porcentual calculado de 0,03%. Lo mismo en el caso de B. B será igual a 3,002 más menos el error correspondiente 0,001 y con un error porcentual también de 0,03%. Una vez más, en esta etapa, los parámetros A mayúscula y B mayúscula no tienen unidades. Muy bien, vamos al siguiente paso. No olvidar que también debe encontrarse el coeficiente de correlación. Esto para validar el comportamiento lineal de los datos linealizados. Y si ustedes siguen esta ecuación, realizan los cálculos correspondientes, habrán de encontrar que este es el valor que se obtiene. R es igual a 0,9999753, etc. Y justamente, como se mencionaba, dado que el valor del cociente de correlación es muy próximo a 1, entonces efectivamente los datos con los cuales se ha trabajado para encontrar los parámetros A y B mayúscula son datos lineales. Seguimos, siguiente paso, una vez obtenidos los parámetros A y B mayúscula, procedemos a encontrar los parámetros A y B minúscula, que corresponden a la ecuación potencial. Y para ello, como es usual, vamos en sentido inverso en el cambio de variable. Como el logaritmo de A minúscula es igual a A mayúscula, y como A mayúscula ya tiene un valor de 0,6099, entonces el A minúscula será el antilogaritmo de este valor, que calculado nos da este valor. En el caso del error de A minúscula, como se ha utilizado el logaritmo en base 10, recurrimos a la fórmula del error de A minúscula, que es esta ecuación, antilogaritmo en base 10 de A mayúscula por el error de A mayúscula por el logaritmo natural de 10, se hacen los cálculos correspondientes y se obtiene este valor para el error de A minúscula. Y una vez más, como el error de A minúscula es una potencia de 10 negativa, se tiene que escribir solamente con una cifra significativa. Y noten que desglosando tenemos 0,002. ¿Por qué 2? Porque al hacer el corte, aquí, en la coma decimal, noten que el número que le sigue a 1 es 8, es mayor a 5, por lo tanto para hacer ese corte, siguiendo las reglas de redondeo, se aumenta una unidad a la cifra que le precede. Entonces el 1 quedará como 2. Y escrita de esta manera, el error de A minúscula tiene 3 decimales, una cifra significativa, por lo que el valor de A minúscula debe adecuarse a este número de decimales. Entonces, haciendo el redondeo correspondiente, tendremos 4,073. Y A minúscula, ya en este punto, tiene un significado físico, y las unidades serán gramos por centímetro cúbico. Y el error correspondiente es de 0,05%. En el caso de B, ya que es igual a B mayúscula, B minúscula es igual a B mayúscula, entonces no hay más que calcular porque ya se tienen los valores correspondientes de B mayúscula. Quedará entonces como 3,002 más menos 0,001. No tiene unidades porque, de acuerdo a la ecuación de ajuste, B es una potencia. Entonces una potencia no tiene unidades. Y un error de 0,03%. Y el último paso, con el que se concluye el análisis, es simplemente escribir la ecuación de ajuste. Entonces, M será igual a parámetro A minúscula 4,073 por el diámetro, ahí viene el parámetro B minúscula, que es la potencia, elevado a 3,002.
Y entonces de esta manera concluye el análisis para estos datos utilizando el método de mínimos cuadrados.